este tema del cumplimiento de la bonificación especial por preparación de clases y otras bonificaciones que también el doctor nos va a informar en el transcurso de su exposición. Doctor Gustavo Peralta, una vez más, bienvenido a Tacna. El magisterio tacneño lo recibe con muchas expectativas y también estamos pues siempre a la espera de poder tener la información necesaria para así nosotros también los maestros de Tacna acogernos a estas demandas que se han iniciado ya en diferentes puntos del país. Entonces, con fuertes palmas vamos a recibir al doctor Gustavo Peralta. Muy complacido de estar en la ciudad de Tacna, gracias a la invitación de la profesora Mary Coila, para tener esta pequeña disertación con ustedes y a su vez informarles sobre los pasos que estamos llevando adelante en la ciudad de Arequipa respecto del cumplimiento de los diferentes beneficios que contempla la ley del profesorado. En el caso que nos ocupa ahora, hemos venido a exponer lo referente a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, contemplada en el artículo 48 de la ley del profesorado, la 24029, modificado por el artículo 1 de la ley 25212. Previamente a entrar a hacer una disección, una exposición específica sobre el derecho que nos ocupa, vamos a hacer una referencia constitucional. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Por un momento voy a tratar de emularlo, porque yo no soy profesor, voy a tratar de ser lo más didáctico. Debemos considerar previamente que la ley del profesorado, la 24029, data del año 84. Es una ley constitucional, dada por un gobierno democrático y por el Congreso de la República de esa época. La ley 25212, que modificó diversos artículos de la ley 24029, entre ellos el artículo 48, data de abril de 1990, y al igual que la ley 24029, es una ley constitucional dada por un gobierno democrático y aprobada por el Congreso correspondiente. La ley 25212 es la que en su artículo primero modifica, entre otros, al artículo 48 de la ley de profesorado. Este artículo, a partir de esta modificatoria, quedó especificado de la siguiente manera: el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Muy bien. Nos tenemos que ubicar en el contexto. Estamos hablando de abril de 1990. La persona que ejerce la más alta investidura actualmente, casualmente, era su primer gobierno. El año 90 eran años de convulsión social, años de una inflación galopante, producto de lo cual esto quedó en una mera declaración. Nunca se llegó a implementar. Abril de 90, postrimerías del gobierno anterior, del primer gobierno del señor que ejerce la primera magistratura. A continuación vino el gobierno de Fujimori, quien, con el cambio de moneda y la crisis económica heredada, nunca llegó a implementar lo dispuesto por el artículo 48. ¿Ya? Entonces tenemos, en primer lugar, de que si bien se dio la ley que modifica
y específicamente decía que esta bonificación debería ser otorgada en base al 30%, nunca se implementó. El Congreso en la época, aplicando a sus funciones, le otorgó facultades al presidente de esa época, el año 91, para que legislara en materia económica y de seguridad, producto de lo cual ese gobierno expidió una serie de decretos supremos, y entre los cuales expidió el decreto supremo 051 del año 91, en el cual modificaba, restringía todos los derechos de los servidores públicos que hubieran alcanzado hasta ese momento. Entonces tenemos que el artículo 9 del decreto supremo 051 de un porrazo se trampa abajo todos los beneficios que habían logrado los diversos sectores de trabajadores públicos. Dicho artículo 9 especifica claramente que las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores, otorgados en base al sueldo, remuneración o ingreso total, serán calculados en función a la remuneración total permanente. Y acá ya la tenemos ilustrada y que en breves momentos vamos a pasar a exponer sobre ello. Entonces tenemos que el beneficio reconocido en la ley del profesorado y su modificatorio, que se otorgó en base al 30% de la remuneración total, con este decreto supremo pasó a ser otorgado en base a la remuneración total permanente. Ya se le agregó la palabra permanente al final, con lo cual dichos beneficios fueron gravemente afectados. Entonces tenemos, por un lado, a un par de leyes constitucionales, como es el caso de la ley 24029 y su modificatoria, y al decreto 051, que es el que la modifica. Tanto las dos leyes como el decreto supremo de mención fueron expedidos cuando estaba en vigencia la Constitución de 1979. El artículo 211 de la Constitución de 1979 no le otorgaba capacidad modificatoria a los decretos supremos sobre las leyes. Dicha capacidad modificatoria recién se le otorga la Constitución de 1993 y toman la denominación de decretos de urgencia. Entonces tenemos una disgregación. A pesar de que era una ilegalidad, el gobierno de ese entonces aplicó a rajatabla el decreto 051, desconociendo los derechos reconocidos en las distintas leyes constitucionales. No estamos hablando solo del sector de educación, estamos hablando de todo el sector público. En base a ello, y como toda ley no tiene carácter retroactivo, salvo cuando favorezca al reo, favorezca al trabajador o favorezca al contribuyente, en este caso hay un evidente perjuicio. Entonces, la temática judicial, los fundamentos jurídicos en los cuales nos hemos basado para lograr en primera instancia el reconocimiento del